¿Quién entiende por toxina botulínica? A ver, ¿usted tiene alguna idea? Laura, ¿usted tiene alguna idea tal vez? La toxina botulínica es producida por el Clostridium botulínico. Muy bien. En algún momento, igual fue años atrás, si no recuerdo fecha, es un tipo de intoxicación. De intoxicación. Por alimentos conservados. Excelente. Que no tenían las condiciones óptimas, se produjo y fue una intoxicación Muy un gran número bien. de personas. Y ahora, ¿alguno de ustedes, que ya no sea Laura, me puede indicar tal vez qué efectos creen ustedes que tenga la toxina botulínica? Sí hemos escuchado, porque incluso cuando yo era niña escuchaba, ¿ok? Y eso no hace muchos años. A ver, usted, María José. La función. Por ejemplo, ¿Qué hace? ¿Qué logramos con eso? Disminuye la presión de las arrugas. Arrugas, muy bien, vamos a quedarnos ahí. Muy bien, arrugas. A ver, ¿usted qué considera? Que trabaja a nivel muscular. Trabaja a nivel del músculo, pero a nivel del músculo haciendo qué? Paralizando la... Una parálisis. A ver, ¿usted, Iván, qué considera? Algo que no sea ni parálisis ni arrugas. Bueno, he escuchado la aplicación en las manos para la hiperhidrosis. Hiperhidrosis, excelente, muy bien. A ver, usted. Se une por lo general a lo que es el receptor de donde normalmente... Eso es mecanismo de acción. Sí. Estamos hablando de efecto. Lo que es los resultados. ¿Qué efecto? ¿Qué Bueno, resultado? Y el resultado es que paraliza lo que es el músculo. Parálisis, músculo. Bueno, Y vamos a por ver. ende, de ahí ya son todos los demás. Va muy bien, va por ahí, va muy bien. Vamos a ver estas palabras que siempre salen a la luz en cuanto a lo que es medicina estética. Tenemos la palabra relleno, por ahí tenemos la palabra toxina, intoxicación, como bien dijo Laura. Tenemos aumento de volumen, hidratación, por ahí mencionaron arrugas, por ahí surge el término lifting o estiramiento facial. Precisamente en el día de hoy vamos a dar respuesta y vamos a ver realmente cuál es la función de la toxina botulínica, porque a veces lo podemos confundir, ¿no? Y yo recuerdo hace muchos años que por ahí mencionaban las personas, oye, ¿no viste que tal artista se puso botox en los labios? Porque tenía los labios con aumento de volumen. Vamos a ver el día de hoy si eso realmente es correcto, si eso puede suceder, si eso puede existir, o si, bueno, es una confusión que existe a nivel global de lo que son realmente los efectos de esta toxina que utilizamos en medicina estética para lograr algunos fines determinados, ¿ya? Por supuesto, siempre y me gusta en cada curso ir a la historia de las cosas, ir al porqué de las cosas, porque no es solamente aplicar porque sí. Por ejemplo, en el curso de plasma, siempre comienzo de la misma forma. ¿Por qué aplicamos plasma? Igualmente en el curso de toxina botulínica. ¿Por qué aplicamos toxina botulínica? ¿De dónde surgió? Y por ahí sé que Laura tiene alguna idea. Bueno, tenemos que remontarnos al siglo XVIII, a las guerras napoleónicas. Durante las guerras napoleónicas que ocurrieron en Europa, las normas higiénicas, por supuesto, como en toda guerra, sufrieron un resquebrajamiento. Y por supuesto, comenzaron las intoxicaciones alimentarias. Ahora, estas intoxicaciones alimentarias tenían una gran letalidad. O sea, había mucha muerte producto de intoxicaciones alimentarias. Y esta muerte, que en cada momento iba en ascenso, se caracterizaba por algo interesante. Y es que no solamente se presentaba el cuadro básico de vómitos, diarreas, náuseas, fiebre, sino que además las personas que sufrían este tipo de intoxicaciones morían por complicaciones neurológicas, unido a lo que son los síntomas propios de las intoxicaciones alimentarias. Los pacientes presentaban diplopía, los pacientes presentaban parálisis muscular, presentaban dosis de los párpados, presentaban midriasis, y eso llamó la atención, ¿no?, de algunos científicos, de algunos médicos de la época, para estudiar por qué motivo es que este tipo de intoxicaciones estaban provocando dicha sintomatología. Fue el doctor Justinus Kerner que se dio cuenta de que esas intoxicaciones alimentarias, y por ahí Laura estaba comentando algo de alimentos conservados, ¿no es verdad?, surgían cuando las personas consumían un tipo de salchicha, un tipo de embutido que se llamaba Saumagen o Blumsen, que se hacía secundario con la forma en la que lo realizaba era con el estómago del cerdo, ¿ya? Y eso entonces provocaba que la persona enfermara
Y a partir de ahí es que se clasifica o se nombra por primera vez la enfermedad como botulismo, que viene de la palabra salchicha, que en latín es botulus. Entonces ya el doctor Justinus Kernel fue capaz de asociar o de relacionar ese embutido, en este caso la salchicha, con la aparición de la intoxicación, a la cual él denominó enfermedad del embutido o botulismo en aquellos años. Por supuesto, esta enfermedad tenía una altísima letalidad en los pacientes que la sufrían. Vamos entonces al año 95. Ocurrió algo interesante y fue el desencadenante del estudio de la toxina botulínica. En el año 95 hubo un fallecimiento de un alto mandatario, ¿no?, de Europa, y en su funeral se contrató una banda de músicos. Posterior al funeral, la banda de músicos fue invitada a un gran banquete, y en ese banquete se ofreció a todas las personas que acudieron al banquete gran cantidad de embutido crudo, de jamones ahumados, jamones crudos. ¿Qué sucedió? El 60% de las personas que consumieron jamón cocido o jamón crudo, en ese caso, fallecieron producto de una intoxicación alimentaria con complicaciones neurológicas. En el año 1895, posterior a ese evento, a esa fiesta funeral que dio como resultado la muerte, el 60% de la muerte de la banda de músicos, se comienza a estudiar a mayor profundidad mediante la autopsia o la necropsia de los fallecidos y se aísla un bacilo que en este caso se denominó Bacillus botulinus. Ahora, no fue en este mismo momento que se pudo estudiar a profundidad qué características tenía el bacilo, cuáles eran las cepas o toxinas que contenía el bacilo, ¿ya? Pero sí se dieron cuenta de algo importante. Se dieron cuenta de que estas toxinas que provocaba el bacilo provocaban finalmente la muerte por un bloqueo de la contracción muscular, en este caso por una parálisis flácida que evitaba el movimiento del músculo diafragma y finalmente el paciente moría ¿por qué? Por un paro respiratorio, directamente asociado, muy bien como mencionaba Laura, a alimentos concentrados o a embutidos en este caso. La curiosa historia de la toxina que detiene el tiempo. Vamos a ver entonces que posteriormente, en el año 87, había un matrimonio, Alistair y Jane Carruthers, que era él dermatólogo y ella oftalmólogo. Tenían su propio consultorio. ¿Y por qué se dan cuenta de que tal vez esta letal enfermedad o esta letal toxina podía ser utilizada con fines estéticos? Bueno, no fueron ellos los que se dieron cuenta. Fue una paciente, que en este caso le vamos a denominar paciente feliz. ¿Por qué? La paciente viene a la consulta primera vez con la doctora Jane porque estaba presentando un blefaroespasmo, ¿ya? Y entonces, el tratamiento que utilizaba la doctora, la oftalmóloga Jane Carruthers en el caso del blefaroespasmo era la aplicación de una de las cepas del bacilo de la toxina botulínica en la parte orbitaria para disminuir el blefaroespasmo. Evidentemente la paciente mejoró el blefaroespasmo, pero cuando regresa a la consulta de seguimiento le dice a la doctora Jane: doctora, no me deje de poner esa inyección, porque el problema es que desde que usted me está poniendo esa inyección yo no tengo arrugas. No me deje de aplicar la toxina en la parte orbitaria, porque de ahí, desde que yo estoy utilizando el tratamiento, mis patas de gallo desaparecieron. Pero tristemente, el éxito y el crédito no fue de Jane y Alistair Carruthers, sino que fue en el año 2002 que en Estados Unidos se comienza a aprobar el uso ya de lo que es la toxina botulínica después de muchísimos estudios de bioseguridad en la aplicación en medicina estética, sobre todo para lo que son las arrugas y líneas de expresión del tercio superior del rostro. ¿Okay? No fue hasta el año 2002 que realmente se aprueba el uso de esta toxina para fines estéticos. Entonces vinimos desde las guerras napoleónicas que se comían el embutido, se murió muchísima gente,
para que pudiéramos descubrir de que en ese embutido había un bacilo, que era el bacillus botulinum, que provocaba la parálisis flácida de los músculos del diafragma. ¿Ya? Y posteriormente, al aislarse de las cepas, se comienza a utilizar en Europa en algunos médicos para el tratamiento solamente del blefaropam. Secundario a ese tratamiento, entonces se dan cuenta de que por un efecto secundario, ¿ya? Porque eso fue por serendipia que ocurrió el hecho, no fue porque ellos quisieron, no fue que ellos lo estudiaron, fue una paciente que mencionó que realmente le estaba provocando un beneficio en cuanto a la formación del glúteo. Y entonces en el año 2002 la FDA aprueba como tal el uso de Botox y Dysport, que son las dos marcas que inicialmente se aprobaron, para su uso en fines estéticos y, como muy bien mencionaba el doctor, para la hiperhidrosis palmaria en sí. Para poder entender, ¿ya? Para nosotros poder aplicar cualquier tipo de medicamento, hasta el paracetamol, yo tengo que saber por eso me mecanismo de acción. Y nosotros los médicos generales, que por aquí tengo la doctora, tengo el doctor, ya está la doctora, estoy yo, mandamos medicamentos, pero buscamos. Tengo cólico, toma simeticona, ¿ok? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Por qué lo estoy enviando? ¿Por qué lo estoy administrando? ¿Por qué administramos toxina botulínica? Vamos a ver acá entonces cómo es que ocurre realmente, cómo es que se da el mecanismo de acción de la toxina para poder entender dónde y por qué y de qué forma lo voy a aplicar. Y para eso tenemos que ir a fisiología, que no sé si a alguien le gustaba. A mí puedo decir que me gustaba, pero no era mi favorita, ¿no? Cuando estudiamos. Tenemos que ir a la sinapsis. Tenemos que entender que para que ocurra un impulso nervioso necesitamos de varias estructuras nerviosas. ¿Alguien recuerda cuáles son? Obviamente esto es una sinapsis, ¿no? A ver, por ahí, ¿qué cosa es esto? Una terminal presináptica. Tenemos la hendidura sináptica, ¿no es verdad? Y tenemos acá una terminal postsináptica. Muy bien, esa es la estructura de una sinapsis. Ahora, como estamos hablando de toxina botulínica, vamos a ir directamente al músculo, que es lo que me interesa a mí en este caso, que va a ser la terminal prosináptica, en este caso la fibra muscular. ¿Alguna duda hasta aquí? Continuamos. Ahora, toda neurona que inerve una fibra muscular, ¿cómo se llama? Motoneurona. Motoneurona, que es la neurona, en este caso mi terminal presináptica va a ser una neurona que va a inervar una fibra muscular para poder entender el mecanismo de acción. Y este terminal postsináptico, como estábamos hablando de la fibra muscular, se va a llamar placa motora terminal. Y por supuesto, la unión del terminal presináptico con la fibra muscular, ¿cómo se va a denominar en este caso? Unión con la neurona muscular. ¿Dónde actúa la toxina botulínica? En la unión neuromuscular. ¿De qué forma? Bueno, para entender de qué forma actúa la toxina, tengo que entender primero cómo es que ocurre el impulso nervioso. Cómo se da la transmisión desde una neurona para que yo pueda, algo sencillo, levantar mis cejas, o ponerme brava, o sonreír mucho, ¿ya? O dar un beso, o cualquier acción muscular, centrándonos en este caso. Bueno, llega el impulso nervioso, voy a levantar las cejas, por ejemplo. Llega el impulso nervioso. ¿Y cómo ocurre? Bueno, pues muy sencillo. Para que pueda ocurrir la contracción muscular, lo primero que va a suceder es que se va a despolarizar la terminal presináptica. Y al momento que se despolariza la terminal presináptica, se van a abrir estos señoritos que ¿quiénes son? ¿Quién me puede decir? Los canales de calcio dependientes de voltaje. Se van a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje, va a entrar calcio a la terminal presináptica, y ese calcio que entra a la terminal presináptica va a provocar que las vesículas sinápticas, que son estas que están aquí, bajen hasta una zona cercana a la hendidura sináptica para que se puedan adherir y fusionar, como vamos a ver a continuación. Estas vesículas sinápticas, estas bolitas anaranjaditas que ustedes ven ahí, son la acetilcolina. Esas vesículas sinápticas están cargadas de acetilcolina, entonces llega el impulso nervioso, entra el calcio a la célula,
al abrirse los canales de calcio dependientes de voltaje, y entonces al adherirse a la terminal van a liberarse, y eso lo vamos a ver a continuación, por medio de unas proteínas que se llaman proteínas del complejo SNER. Estas bolitas o estas moléculas de acetilcolina van a salir hacia la hendidura sináptica. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces entendemos, llega el impulso, se abren los canales, entra el calcio a la célula, provoca que desciendan las vesículas sinápticas que contienen la acetilcolina y estas son liberadas por medio de unas proteínas del complejo SNER hacia la hendidura sináptica. ¿Para qué? Pues sencillo, para que se funcionen a los receptores que tenemos, en este caso los receptores nicotínicos de tipo muscular, ¿ya? Se van a fusionar a estos receptores nicotínicos de tipo muscular y eso va a provocar que se despolarice la membrana de la unidad prosináptica y conduzca al impulso nervioso. Entonces miren, para poder levantar la ceja, todo lo que tiene que pasar, todo lo que actúa, todo lo que tiene que suceder para que finalmente se desencadene un potencial de tensión en mi músculo y yo pueda realizar un movimiento muscular determinado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, doctora? No. Y entonces, ahí es que cuando ocurre lo fisiológico, cuando ocurre la transmisión de un impulso nervioso, yo puedo realizar los movimientos de la mímica facial. Eso es lo normal. Eso es lo que fisiológicamente ocurre en un organismo que esté sano, que no tenga ninguna afectación neurológica. Ahora, ¿cómo y dónde actúa la toxina botulínica? Bueno, pues muy sencillo. La toxina botulínica actúa a nivel de la unión neuromuscular. ¿Bloqueando qué? Bloqueando los receptores, y ahora posteriormente vamos a ver. Y tienen que siempre tener presente que es un bloqueo selectivo, temporal y reversible. No es eterno, y eso es algo muy importante que debemos decir a nuestros pacientes. Es un bloqueo temporal de la unión neuromuscular mediante la cual no van a salir las moléculas de acetilcolina y por tanto no se va a generar el impulso nervioso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sucede? Pues muy sencillo. Al inhibir, al desaparecer, bloquear, creo que más adelante, acá. Al destruir las proteínas del complejo SNER, que son las que van a permitir que salga la acetilcolina a terminar a la hendidura cinética y provoque la contracción muscular, no va a haber alguna forma mediante la cual las moléculas se puedan adherir a la terminal y por tanto no se va a liberar acetilcolina. Y si no se libera acetilcolina, ¿qué pasa con el músculo? No se contrae. No se contrae. Ahora, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Si yo les preguntara, a ver, alguno de ustedes, quiero que me levanten la mano, si yo les preguntara, en una oración bien pequeña, ¿cuál es el mecanismo de acción de la toxina botulínica? ¿Qué me podrían responder? Usted no. Jocelyn, María José, ¿no? María José. María José, Jocelyn, Iván y Michelle. A ver, Michelle, dígame usted. En una oración, 5 palabras, 6 palabras. Actúa impidiendo la liberación. Eso, inhibe la liberación de acetilcolina. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ese es el mecanismo, me alegra porque entonces se explicó de manera adecuada. La toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina y por lo tanto no se puede contraer el músculo. Entonces, cuando normalmente yo podía elevar mis cejas, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre después. No puede, de manera muy sutil. ¿Alguien se ha administrado la toxina botulínica? ¿Se puede? No se puede. No se puede. Es una parálisis flácida, chicos. Es una parálisis flácida del músculo. Dice que no está bien dicho la palabra parálisis, que no es que la toxina paraliza el músculo, sino que lo relaja y no se puede contraer. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a otro músculo, no sé, a bíceps. Si el músculo yo lo tengo relajado,